Bien amigos, entonces hoy vamos a explicarles los números reales, ¿no? Entonces, en este caso, como objetivo de aprendizaje es utilizar los números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos, ¿no? Y vamos a continuación a trabajar las ideas previas o los preconceptos que ustedes deben entender, ¿no? Para esto se analizarán los procedimientos y posibles problemas que puede resolver al trabajar con el sistema de los números reales. El conjunto de números racionales no es suficiente para resolver algunos problemas algebraicos y geométricos. Por ejemplo, hallar la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1 según Schill y Dewar en el año de 1996. En la antigüedad, Pitágoras y sus seguidores creían que todas las cantidades podían ser expresadas como la razón. En este caso sería A dividido B, ¿sí? De dos números enteros. Paradójicamente, fueron ellos quienes descubrieron los números irracionales. Pues en esta clase se abordarán los números irracionales, los números reales y las propiedades que cumplen las operaciones tanto de adición como multiplicación de los números reales. Para este fin, entonces, vamos a trabajar ya sea en grupo o de forma individual, y entonces los estudiantes en este caso deben de dibujar ustedes, amigos, allá un cuadrado de lado 1 centímetro y un rectángulo cuya altura es de 1 centímetro y base es de 2 centímetros, como lo vemos a continuación. Bien, estos son nuestras figuras que tienen esas medidas: 1 centímetro por este lado, 1 centímetro por este lado, 1 centímetro por este lado y otro centímetro por este lado. En este caso tenemos unas diagonales, y entonces nos preguntamos cuál de las dos diagonales es de mayor valor. Pues a simple vista se puede observar cuál de esas dos diagonales es de mayor valor. Tú responde, ¿cierto? Deben de calcular el valor de las diagonales con ayuda del teorema de Pitágoras, y entonces deben de estudiar el cálculo del valor de la diagonal para poder establecer esas dos diagonales, y con ayuda del teorema de Pitágoras encontramos el valor de D con el cuadrado de tanto del cuadrado como del rectángulo. Entonces, para este caso, entonces, para encontrar la diagonal del cuadrado, nosotros debemos primero utilizar, en este caso, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que si nosotros tenemos este lado y este lado, sería 1 al cuadrado más el otro lado, que es 1 centímetro al cuadrado. Esto es igual a la diagonal al cuadrado. Eso teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, para poder hallar el valor de la diagonal sin el exponente, sencillamente multiplicamos 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, que es igual a la diagonal al cuadrado, y sumamos estos dos valores y nos dice que esto es igual a 2
a la diagonal al cuadrado y por lo tanto, como necesitamos solo el valor de la diagonal y no la diagonal al cuadrado, entonces para eso sacamos la raíz cuadrada acá y la raíz cuadrada acá, y por lo tanto la raíz cuadrada de 2 es igual a la diagonal de acá, ¿sí? Nuestra diagonal, diagonal de acá, y eso sería igual, esta diagonal sería igual, al digitar en una calculadora y al hallar ese valor, entonces nos daría un valor de 1,4142135, que sería nuestro valor, y en ese caso, que sería este valor, 1,422135. ¿Cuántos decimales tenemos? 2, 4, 7 decimales, ¿sí? Y en este caso, este sería nuestra parte entera y de aquí para acá sería nuestra parte decimal, ¿sí? Pero y entonces, si nosotros lo duplicamos, esto al cuadrado nos daría un valor totalmente diferente que el que nosotros esperábamos, ¿no? En este caso, si nosotros este valor lo duplicamos, multiplicamos este valor por el mismo valor, entonces nos quedaría que la diagonal al cuadrado sería 1,9999 al hacerlo en la calculadora, ¿sí? Para ese caso sería 2, 4, 6, 9, 82, 35, 82, 25. Entonces aquí en este caso ya está expresado en forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 decimales en este caso, ¿cierto? Bueno, entonces esto sería aproximadamente al valor de 2. El desarrollo de la historia ha encontrado expresiones decimales que son aproximadamente de la raíz cuadrada de 2, ¿sí? La raíz cuadrada de 2, sin que el valor sea exacto y sin encontrar un periodo que permita llevar dicha expresión a encontrarle una forma A dividido sobre B. De forma análoga, intentamos encontrar el valor de D del rectángulo y expresamos en este caso este rectángulo y expresamos dicho valor n mínimo con 5 cifras decimales, ¿no? 5 cifras decimales, comprobando su valor. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Simplemente utilizamos este mismo procedimiento y lo hacemos de la siguiente manera. Luego, si utilizamos el procedimiento de Pitágoras, de que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Yo esto lo puedo escribir así y también esto lo puedo escribir de esta manera. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la diagonal que sería para esta al cuadrado sería 2 por 2, 4 y 4, 2, 1 por 1, 1. Entonces la diagonal al cuadrado sería 4 más 1, 5. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que para que nos dé el valor de D tendríamos que eliminar el cuadrado, como sacándole la raíz a este lado y sacándole la raíz a los dos lados del igual. Entonces tendríamos que D es igual a la raíz cuadrada de
5. La raíz cuadrada de 5. O sea que para este lado nos da la raíz cuadrada de 5 y para este lado nos da la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este número va a ser un poco mayor que el de acá. ¿Correcto? Ahora, con base en eso, vamos a avanzar y a profundizar un poco más en un nuevo sistema numérico, los números irracionales. Bueno, entonces debemos leer con atención el siguiente texto que presenta la demostración de que la raíz cuadrada de 2 es un número no racional, ¿no? Bien, entonces, al demostrar que la raíz cuadrada de 2 no es un número, es un número irracional o no racional, entonces, para demostrarlo se utiliza la metodología conocida como reducción al absurdo. Este consiste en decir un enunciado de forma contraria para que sea un enunciado opuesto al original. Es decir, si afirmamos que la raíz de 2 es un número no racional, ¿sí? De forma contraria, dicho enunciado es de que la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 es un número racional. Entonces, esas serían nuestras hipótesis. La hipótesis nula y nuestra hipótesis afirmativa. Entonces, para tal efecto, lo vamos a demostrar y supongamos que la raíz de 2 es racional. Es racional. Es decir, ¿qué significa esto? Que la raíz cuadrada de 2 es igual a P sobre Q. ¿Sí? Que son números enteros. En este caso, este es un número entero y este es otro número entero. Por lo tanto, podemos decir que P dividido Q es irreductible y Q es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la raíz cuadrada de 2 es igual a P sobre dividido Q, ¿no? Multiplicando por Q a ambos lados de la igualdad, tendríamos que Q es por la raíz cuadrada de 2 es equivalente a P sobre Q y por lo tanto si lo multiplicamos entonces se elimina Q de acá y nos queda de que Q por la raíz de 2 es igual a P. ¿Sí? Ahora bien, si este valor elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad, nos quedaría que si este de acá lo elevamos al cuadrado y este lado de acá lo elevamos al cuadrado, su valor correspondiente sería de que Q sería al cuadrado y por otro lado tendríamos de que la raíz cuadrada de 2 está al cuadrado y esto es igual a P al cuadrado, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué encontramos? Encontramos que este 2 elimina la raíz y tendríamos que Q al cuadrado por 2 es igual a
eh, eh, este que está dividiendo, multiplicando a Q pasa acá a dividir. O si no, lo podemos representar así. Si a este lado dividimos para 2 y si a este lado lo dividimos para 2, se elimina el 2 de acá y nos quedaría de que Q al cuadrado es igual a 4n, 4 dividido 2 sería a 2n al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería el valor de Q al cuadrado, lo que implica que Q al cuadrado, que es par, y esto a su vez quiere decir que Q es necesariamente par. Ahora, si Q es par, se puede escribir como 2m, ¿no? O sea que Q es igual a 2m, ¿sí? 2m. Entonces, si Q es igual a 2m y realizando el correspondiente reemplazo, si decimos que Q es igual a 2m, ¿sí? Por ser un número par, entonces, y haciendo el correspondiente reemplazo, diríamos que la raíz cuadrada de 2, como es igual a P sobre Q, entonces es igual a 2n sobre 2m. ¿Sí? De alguna manera, de esta forma demostramos que Q también es un número par. Y esto indicaría que se puede simplificar por 2, contradiciendo la suposición de que P dividido Q es una fracción irreducible. Al llegar a desarrollar una contradicción con las condiciones iniciales de la demostración, se dice que el enunciado es verdadero, ¿sí? Que el enunciado es verdadero. Es decir, los enunciados contradictorios son que P dividido para Q es una fracción irreductible y P dividido para Q es una fracción reductible. Eso sería lo contradictorio. Esto se debe a la suposición de que raíz cuadrada de 2 es un número racional. Por tanto, es verdadero que raíz cuadrada de 2 no es número racional, ¿sí? Entonces, con base en esto, nosotros, ¿qué debemos de responder? ¿Qué significa que un número sea racional? Entonces, un número es racional cuando encontramos, en este caso, números fraccionarios, ¿sí? De esa manera es un número racional. Los números fraccionarios están constituidos por números enteros, por lo tanto los números enteros son también números racionales, ¿sí? ¿Por qué no puede ser 0? ¿Sí? Porque si nosotros este valor de P dividido Q, y si Q es 0, no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nosotros tenemos 5, por ejemplo, nos vale Q5 y lo dividimos para 0, no existe un número que multiplicado por 0 nos dé 5. Si por ejemplo nosotros decimos que aquí vale 2, 2 por 0, 0, de 5, 5, ¿sí? 2 por 8 por 0, 0, nunca da un valor. Entonces cuando Q vale 0, no existe ese valor. O 0 dividido, si nosotros decimos que si P vale 0 y entonces Q vale 5, allí si nosotros encontramos la solución que 0 por 5 nos da 0, ¿sí? Pero cuando Q vale 0 no hay ninguna solución para cuando Q vale 0. Entonces, porque no existe ningún número. Aquí puede ser cualquier número, nos da un resultado, ¿no? ¿Qué significa que una razón sea una fracción irreductible? Es importante respondernos a estos cuestionamientos porque no se puede simplificar aún más, ¿no?
es de alguna manera no se puede reducir, reductible, ¿no? Reductible. Entonces, reductible, ¿con qué está relacionada la palabra reductible? Bien, entonces se habla de reductible, decimos que es un lugar que aunque sea ocupado por personas concretas, no es reductible a ellas, ¿no? No es reductible a ellas. A eso nos referimos con reductible. Entonces, irreductible sería todo lo contrario. Bueno, es verdad que si p al cuadrado es par, p también debe ser par. Entonces, eh, no necesariamente si p es par y si p al cuadrado es par, entonces p al cuadrado, p es un número par. Si nosotros tenemos siempre un número par, nos va a dar, al multiplicar, nos va a dar siempre otro número par, como lo podemos hacer 2 por 2 nos da 4, pero pues si multiplicamos 3 por 3 nos da 9, es un número impar. 4 por 4 nos da 16, que sería otro número par. Entonces, eso justificaría la respuesta que siempre daría otro número par al tener un número par multiplicado consigo mismo, ¿no? ¿Qué significa que un número sea no racional? Significa esto de que no pertenece a los números racionales, ¿sí? Como tal, los números racionales, podemos decir que los números racionales son todos los números que puedan representarse como el cociente de dos números enteros, o más exactamente en entero y en número positivo, es decir, una fracción común, a dividido b, con numerador a y denominador b distinto de cero. Entonces, a eso le llamamos un número racional.
se quisiera representar un número irracional en forma decimal, este tendría una parte decimal infinita y sin que se pudiera obtener un periodo. Si se escribe el número con un número finito de decimales, entonces se tiene una aproximación del correspondiente número irracional. Algunos de los números irracionales son representados por símbolos especiales. El conjunto de los números irracionales se representa con la letra I, ¿no? En este caso, pues podríamos decir que los números que representan aproximaciones de algunos números irracionales, los estudios de las tablas babilónicas que datan de 2000 años antes de Cristo encuentran algunas aproximaciones a raíz cuadrada de 2, ¿sí? Algunas aproximaciones. Entonces, en este caso, si multiplicamos 2 por la raíz cuadrada de 2, encontraríamos que la raíz cuadrada de 2 es equivalente a 30.547 dividido, la raíz cuadrada de 2 es equivalente a 30.547 dividido 21.600, ¿cierto? Entonces esto de acuerdo con algunas demostraciones, y en un antiguo texto hindú de matemáticas llamado el Sulba Sutra, que data de 200 años antes de Cristo, propone que aproximadamente la raíz cuadrada de 2 es equivalente a 577 dividido para 408, ¿no? O sea que eso significa que la raíz cuadrada de 2, en conclusión, podríamos decir que se trata de un número irracional porque no da un número entero, ¿sí? Aproximado. Entonces, con base en todo esto, nosotros encontramos una actividad en donde vamos a utilizar la calculadora y realiza la división de cada una de las aproximaciones dadas de raíz cuadrada de 2 por las tablas babilónicas y el Sulba Sutra, ¿no? Con base en esto, compara los dichos valores en el que obtiene el calcular la raíz cuadrada de 2 en la calculadora, cuál de las dos aproximaciones es más cercana al valor obtenido de la calculadora. Entonces, podríamos ya con base en eso concluir de que el valor de la raíz cuadrada de 2 ha sido calculado hasta 137.438 1.953.444 cifras decimales por el matemático japonés Yasumasa Kanada, ¿no? Lo cual ilustra la imposibilidad de expresar un número irracional en forma exacta, ¿sí? Algunos de los números irracionales que más se usan en las matemáticas escolares se muestra en algunas tablas. Por ejemplo, algunos números irracionales más usados es la raíz cuadrada de 2, para tal efecto encontramos pi, la raíz cuadrada de 3, el número Euler, ¿sí? En este caso tenemos estos como números irracionales porque al tratar de encontrar su valor da un número totalmente infinito, es decir, no da un número totalmente decimal exacto. Entonces, en este caso tenemos raíz cuadrada de 2, es un número irracional. Tenemos el valor de pi, es un número irracional. También tenemos la raíz cuadrada de 3, este es un número irracional, y el número euleriano. Entonces, se ha calculado que el número irracional a la raíz cuadrada de 2 es 1.4142 13.562, ¿sí?
En el caso de pi se dice que es equivalente a 3,14 15 92 65 y así sucesivamente cantidades de número. Al calcular la raíz cuadrada de 3 nos dice que es 1,73 20 50 81 y sucesivamente da una cantidad de números infinito. De igual manera el número euleriano nos dice que es equivalente a 2,71 82 81 83 y sucesivamente, ¿no? En la práctica, para operar con los números irracionales se dan indicadas las operaciones y se da una aproximación de sus resultados. Los números reales, que es un conjunto de la unión de los números racionales con los números irracionales, en este caso un número irracional, estos números irracionales son números reales clasificados como tal. Estos son como sistemas, ¿no? Son definidos como el resultado de la unión de los números racionales con los números irracionales, así como se ilustra en la siguiente figura, ¿no? Aquí tenemos en esta figura los números reales. Dentro de los números reales integran los irracionales y los racionales, que se representan con la letra Q, los irracionales se representan con la letra I. Y dentro de los números reales que integran los racionales, también están dentro de los racionales los enteros y los fraccionarios, ¿no? En este caso, los enteros y los fraccionarios. Luego de los enteros hablamos de los enteros que son negativos y los enteros que son positivos, y también aquí integra los números naturales, ¿no? ¿Sí? Que hacen parte de los números enteros. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta figura para poder comprender los números reales. Pues la lectura que se realizan del diagrama, podríamos decir de que todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Todo número entero es un número racional, pero no todo número racional es un número entero. Y que todo número natural es un número racional, ¿sí? Todo número natural es un número racional, ¿sí? Porque hacen parte de los números. Y ningún número racional es un número irracional. Asimismo, se entiende que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales, o sea, que están incluidos dentro de los números racionales, y los números naturales son un subconjunto de los números racionales. En este caso, estos son que están incluidos dentro de los números racionales, que son todos estos, y los números racionales que no son subconjunto de los números irracionales. Esto no son conjunto. Esto irracional no hacen parte de los racionales, están por fuera, ¿no? Entonces, la representación de los números irracionales en la recta la podríamos representar, podríamos decir que después de ver la forma en que se representan los números irracionales, lo más natural es que te preguntes cómo se pueden ubicar estos números en la recta numérica. La pregunta que un estudiante se haría es: ¿cómo hago para representar, por ejemplo, raíz de 2? El siguiente procedimiento te sirve para representar ciertos números irracionales. Entonces nos dice que
Si para esto tendríamos que dibujar, ¿sí? Hacer el siguiente dibujo. Bueno, entonces si dibujamos una recta numérica donde se observe claramente el 0 y el 1, este segmento puede estar dividido por cuartos, como lo podemos ver en este caso. Podríamos decir que aquí sería, dividimos esto a la mitad, y esto si lo dividimos a la mitad, entonces tendríamos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 5 cuartos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 cuartos, ¿cierto? Entonces, pues lo podemos observar allí, y con el segmento de 0 a 1 tomado como un lado construye en este caso un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Pues si lo construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería hasta acá nuestro cuadrado, ¿sí? Nuestro cuadrado, ¿sí? Este sería nuestro cuadrado, y de esa manera ahora trazamos una diagonal del cuadrado que hemos construido, que pase por el 0, ¿no? Y observa que el cuadrado se divide en dos triángulos rectángulos, en este caso, ¿sí? ¿Por qué serían triángulos rectángulos? Porque aquí vemos un lado de 90 grados, ¿no? Y como se trata de un triángulo rectángulo, entonces podríamos utilizar el teorema de Pitágoras para este caso. Entonces, si este lado nos vale 1 y si este lado tiene un valor de 1 centímetro, eso significa que este es C, ¿sí? Este es el valor de C, ¿sí? Entonces, si nosotros ese valor de C, ¿sí? Lo representamos en Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado. Por lo tanto, C al cuadrado nos daría igual a 2. 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1 nos da 2. 1 más 1 nos da 2. Y entonces, al sacar la raíz acá y la raíz de acá, se elimina este 2 de aquí, se queda eliminado y nos daría de que C es igual a la raíz cuadrada de 2. Y de esa manera hemos demostrado cómo poder representar la raíz, un número irracional, ¿sí? Si tomamos el compás y hacemos centro en el punto 0, tomamos la cobertura de la diagonal del cuadrado y trasladamos la medida de esta diagonal a la recta numérica, que dejando fija el punto. En este caso, si nosotros colocamos esto y lo dejamos fijo y bajamos hasta acá, ¿sí? Bajamos hasta acá, entonces nos da aproximadamente por aquí con un compás, y este sería la raíz cuadrada de 2, ¿sí? La raíz cuadrada de 2. Cuando pues tomamos de alguna manera, cuando terminados, encontramos que sobre la recta el compás marcó un número. Este es el número raíz cuadrada de 2, que aproximadamente equivale a 1,4122, ¿no? En este caso, 1,4122, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Eso sería la raíz cuadrada
de 2, pues también nosotros podemos representar en la recta, si queremos ubicar en la recta la raíz cuadrada de 3, trazamos un segmento que sea perpendicular a la recta que pasa por la raíz cuadrada de 2 y cuya longitud sea 1. En este caso, pues la recta va hasta el punto F, ¿sí? Hasta el punto F. Entonces, de alguna manera, si trazamos una recta, ¿sí? Y va esta recta hasta el punto F, entonces de aquí para acá nos podría representar la raíz cuadrada de 3, ¿no? Eso sería la raíz cuadrada de 3. Entonces con el compás lo extendemos un poco hasta que nos dé en el punto en la cual desde aquí hasta aquí, más o menos de esta manera, extendemos desde aquí de la raíz cuadrada, lo extendemos hasta por acá. Entonces este es el punto en donde sería F, y con el compás nos daría la raíz cuadrada de 3 de esa manera. Y decimos ahora, si repetimos el procedimiento para ubicar la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 5, entonces igualmente trazamos una recta hacia acá y lo llevamos hasta este nivel. Entonces la recta sería la recta D, y esto con un compás lo extendemos de tal manera que nos da en este caso la raíz cuadrada de 4, y así de esa manera nosotros podemos hallar las demás raíces, ¿no? Sí, podemos hallar la raíz cuadrada de 5, que lo podrían hacer, y podríamos decir que la unión de los conjuntos de números racionales e irracionales forma el conjunto de números reales, y que simbólicamente nosotros podríamos decir que los números reales es equivalente a la unión entre los números irracionales unido la unión entre los números racionales, ¿no? Que se representa con I y con Q, ¿no? Los números racionales. Entonces, hasta allí hemos comprendido cómo se pueden representar los números racionales y los números irracionales en teoría, y pues quedamos hasta el momento pues de alguna manera algo comprensible el tema, para poder obtener gráficas que nos posibilita calcular números irracionales, ¿no? Entonces ahora denle like y pues ojalá sea de su agrado este conocimiento.